Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar de un caso que pasó en Colombia. Vamos a ver todo lo que le pasó a Rosa Elvira Celi. El 24 de febrero de 1977 nace Rosa Elvira Celi en Colombia. Su madre, María Aurora Celi, la describe como una niña feliz, amistosa y también consentida. Le gustaba mucho ir a la iglesia Madre del Salvador, en donde participaba en diferentes actividades y tenía muchos amigos. Rosa terminó su educación primaria. Luego de eso cursó hasta el 9º grado y decidió dar un parón en sus estudios. A la edad de 23 años decidió regresar. Estaba estudiando el 10º grado en una escuela nocturna cuando se enteró que estaba embarazada. Su familia decidió apoyarla, le dijeron que terminara sus estudios y que ellos le ayudarían a cuidar a la niña que nacería más adelante. Pero Rosa decidió que esperaría el nacimiento de su hija para volver a retomarlos. Su madre insistió, ya que ella le dijo que no sería ni la primera ni la última mujer que asistiría embarazada a clases, pero Rosa se negó rotundamente. Su hija nació y ella comenzó a criarla. Comenzó a buscar trabajos, pero solamente encontraba trabajos informales, trabajos en los cuales no le pagaban mucho. Se comenzó a dar cuenta que tenía que terminar sus estudios para poder ayudar a su hija. Cuando su hija tenía 12 años y ella 35, Rosa decide volver a estudiar en una escuela nocturna. Ella comenzó de nuevo y le iba bastante bien. En el mes de mayo de 2012 sus notas eran muy buenas. También ya había conseguido un trabajo un poco más formal en una venta de dulces callejera. Ella recibía una paga diaria por lo que hacía y trabajaba de lunes a viernes, por lo cual podía juntar el suficiente dinero para poder tener sus gastos y también para ahorrar un poco. Cabe destacar que la hija de Rosa, que en ese momento tenía 12 años, no vivía con ella, sino con su madre. La madre de Rosa vivía en un apartamento muy pequeño en el cual no podían estar cómodas las tres, y como monetariamente no estaban tan bien, Rosa decidió que su hija viviera con ella y ella alquilaría una habitación en la casa de una amiga. Pero como las cosas ya estaban yendo mejor, ellas ya estaban planeando poder alquilar un apartamento para las tres, porque la madre de Rosa también trabajaba. Además de eso, Rosa tenía una relación ya de 6 años con un hombre llamado Manuel, pero en ese momento no estaba buscando casarse ni unirse con nadie. La prioridad que tenía Rosa Elvira en ese momento era la de terminar su bachillerato y sacar adelante a su hija. También tenía muchos sueños, como por ejemplo ir a la universidad. Se había interesado en la carrera de psicología por una amiga y también estaba interesada en la carrera de trabajo social, así que tenía esas dos opciones. Lo que tenía claro era que quería seguirse preparando para poderle dar un mejor futuro a su hija. Pero el día 23 de mayo de ese 2012 todos estos sueños terminarían. Rosa nunca iría a la universidad ni tampoco vería crecer a su pequeña. Ese día todo comenzó de manera normal. Rosa entraba al trabajo a las 7:30 y salía a las 5:30 de la tarde. Ella por la mañana fue a recoger a su hija a la casa de su madre y luego la dejó en el colegio. Se dirigió al puesto de dulces. Allí dijo que se sentía mal del estómago, tenía algunos espasmos y también dijo el comentario de que no tenía muchas ganas de ir a estudiar ese día. Pero a las 5:30, como todos los días, ella cerró el puesto, se tomó 2 pastillas para el dolor de estómago y se dirigió hacia la escuela de su hija para recogerla. La fue a dejar a la casa de su madre como siempre hacía y luego se dirigió a sus clases. Según sus compañeros, Rosa llegó a las 6:30 y estuvo en el plantel más o menos 3 horas.
A las 9:30, luego de terminar el primer receso que tenían, Rosa se fue con 2 compañeros. Ya no llegó a entrar a la última clase. Eso fue lo último que se llegó a saber de Rosa esa noche. Su compañera de casa la esperó hasta las 2 de la mañana, ya del 24 de mayo, pero Rosa no apareció. Lo siguiente que se llegó a saber de Rosa fue a las 4:47 de la mañana, cuando el número de emergencias 123 registró una llamada. En esta llamada, una mujer que era Rosa Elvira pedía auxilio. Decía que la habían violado y que estaba abandonada en un lugar de un parque. El parque era el Parque Nacional, que necesitaba ayuda, que llegaran rápido a auxiliarla. Según se puede saber por la transcripción de la llamada, el operador de emergencias no le entendía muy bien. La llamada se cayó para 3 minutos después volver a recibir otra llamada desde el celular de Rosa Elvira. De nuevo dijo que necesitaba ayuda, que la habían violado y que estaba herida. Además de eso, alcanzó a decir 2 nombres: Javier Velasco Valenzuela y Esmer Mauricio Ariza Rojas. Este audio que van a escuchar ahora es una reconstrucción de la llamada, no es la llamada real, pero nos sirve para darnos una idea de más o menos qué estaba pasando en ese momento. ¿En qué le puedo ayudar? Mi agente, buenos días. Estoy en un barranco violada. Búsqueme, por favor, ¿sí? ¿Cómo? Estoy en un barranco violada. ¿Qué está qué? En un barranco de la 45 abajo de la circunvalar. ¿Qué le pasó? Me violaron. ¿Qué? ¿Andando en un vehículo o qué? Sola, estoy solita. Tirada en un sitio terrible, no me puedo mover nada. Por favor, ayúdeme, sí. Cay Chapinero. Sí, señor. Deme un punto. En un barranco. Avenida Circunvalar con 45. Deme un punto de referencia donde usted se encuentra. Estoy violada, tirada en pelota. Ayúdeme urgente, no me puedo mover. A las 5:10 de la mañana, 20 minutos después de haber llamado a emergencias, Rosa recibe en su teléfono celular una llamada. Era un policía el cual le dijo que la estaban buscando y que les diera algunos indicios de dónde podía estar. Ella se siente muy mal y cuelga la llamada. La vuelven a llamar pidiendo que diga si escucha o ve algo que pueda ayudarlos a ubicarla. En esta llamada, ya con sus últimas fuerzas, ella dice que escucha un río, que se ve un barranco y que también puede ver agua y muchos árboles. A las 5:50, una hora después de haber llamado al servicio de emergencias, Rosa Elvira Celi es encontrada. Estaba semidesnuda en un charco de sangre y también con síntomas de hipotermia. Se criticó mucho a los servicios de emergencia porque tardaron en encontrarla 1 hora. Se decía que ellos tenían que tener la capacidad y los medios para poder encontrar rápidamente a una persona, pero en esta ocasión había sido todo lo contrario. Las llamadas se habían caído y se cree que no habían utilizado el equipo necesario para poder buscarla. Otra cosa que se criticó mucho fue el hecho que llevaron a Rosa Elvira a un hospital que estaba a 15 minutos del Parque Nacional, habiendo otros muchísimo más cerca. La explicación que se obtuvo por parte del servicio de emergencias de esto fue que Rosa Elvira no tenía seguro social, entonces ella no podía ser atendida en los hospitales que estaban más cerca y la llevaron al hospital que para ellos era el más cercano que sí la podía atender. Una vez Rosa Elvira llegó al hospital, tuvo un paro cardiorrespiratorio y los médicos hicieron todo lo posible para salvarle la vida. La primera persona que fue notificada de que Rosa Elvira estaba batallando entre la vida y la muerte fue su compañera de casa. Esta a su vez le avisó a la madre de Rosa Elvira y ambas fueron al hospital para ver qué estaba pasando. Primero llegaron a pensar que era algún accidente o que tal vez era algún robo que se había salido
salido de control, pero cuando llegaron allí se encontraron con una terrible escena. Rosa Elvira presentaba heridas de arma blanca, moretones y golpes tanto en la cara como en la cabeza. Tenía las uñas rotas, se cree, de haberse defendido. Además de eso, ella estaba sangrando mucho de la zona genital. Se trató de hacer una reconstrucción, de ver qué le pasaba a ella en esa zona, y cuando le hicieron la cirugía pudieron ver que dentro tenía varios restos de tierra y de plantas, no solamente en la zona genital, sino también en la zona del intestino. Con esto los médicos pudieron saber que a Rosa Elvira la habían empalado. Estuvo luchando durante unos días por su vida, pero llegó a fallecer el día 28 de mayo. Primero se dijo en los medios y por parte del hospital también que había fallecido a causa de una peritonitis, pero luego salió el informe de medicina legal en donde se supo que ella había muerto debido a las diversas heridas que tenía con un objeto cortopunzante. Se tenía que iniciar una investigación para ver qué había pasado y se inició con los dos nombres que ella había dado en la llamada. Primero se comenzó a investigar a Javier Velasco. Gracias a un testigo se pudo saber que Rosa Elvira había salido tanto con Javier como con Mauricio, las dos personas que ella había mencionado en la llamada. Este testigo dijo que los había visto en un bar alrededor de las 10 de la noche, estaban compartiendo de manera normal, estaban bebiendo algo y lo invitaron a él para que se uniera. Él dijo que en ese momento no quería, pero que también vio algo muy raro. Vio que la actitud de Javier Velasco no era la misma que él tenía siempre. Él ya era una persona muy callada, pero en ese momento este testigo dijo que lo vio más callado del usual y que además de eso lo notaba un tanto nervioso. El testigo se fue de la escena y dejó a los tres allí. Dijo que vio cómo Rosa se iba en la moto de este hombre Javier Velasco y que el otro hombre Mauricio se iba solo en la suya. Se llegó a rumorear, entre otras cosas, que Javier y Rosa tenían algún tipo de relación sentimental, pero esto fue rápidamente desmentido tanto por compañeros como amigos como familiares. Ellos se llevaban muy bien, salían a diversos lugares y se hablaba mucho en el colegio nocturno, pero realmente no tenían ninguna relación ni ningún tipo de acercamiento de tipo romántico. También se llegó a saber que Javier siempre llevaba con él una navaja, algo bastante extraño o algo que le interesó mucho a las autoridades, ya que las heridas que tenía Rosa probablemente habían sido hechas con una navaja. También se llegó a criticar mucho la lentitud que tuvieron las autoridades en la investigación, y es que fue hasta una semana después del día en que Rosa sufrió el ataque que ellos fueron al lugar, a la escena del crimen, para poder ver si había alguna prueba. En la escena se encontraron varias cosas. Primero se encontró un pantalón que estaba rasgado, un collar que tenía varios cabellos enredados, además de eso un par de zapatos y también un esmalte de uñas. En la escena también encontraron una pista que fue clave en la investigación: la mitad de un chaleco de motociclista. En este chaleco se podía ver la placa CBU05B. Adriana, la hermana de Rosa, quien acompañó a las autoridades en esta búsqueda, reconoció tanto el collar como los pantalones y los zapatos como pertenencias de su hermana Rosa Elvira. Luego de hacer una pequeña investigación, se supo que la matrícula del chaleco de motociclista era la moto de Javier Velasco. Con esto se comenzó a indagar más en lo que había hecho el hombre esa noche. Se consiguió una orden de captura para su casa y allí se encontraron muchísimas cosas más. Se encontró la otra parte del chaleco, 2 armas cortopunzantes y varias cartas de amor dirigidas a Rosa Elvira, cartas que seguramente nunca le llegó a dar.
En estas cartas él le confesaba su amor eterno, le decía que era su otra mitad, que estaba muy enamorado de él y que ella era la mujer de su vida. Además de eso, llegó a pedirle perdón. Realmente no se supo de las cartas por qué le estaba pidiendo perdón, pero sí se llegó a saber que en ocasiones el hombre le escribía que lo perdonara. También le decía en repetidas ocasiones que estaba obsesionado con ella. Otra cosa que se encontró en la casa de este hombre fue un reloj que la hermana de Rosa Elvira identificó como propiedad de la víctima. También se llegó a saber que este hombre, Javier Velasco, tenía antecedentes penales. Él ya había estado en la cárcel por violación y también por homicidio. Javier Velasco había enfrentado un proceso por haber asesinado a una mujer. En ese momento, en ese proceso, él dijo que la mujer lo había atacado y que él solamente se estaba defendiendo. Además de eso, su defensa llegó a argumentar que él no era una persona mentalmente estable, que tenía problemas psiquiátricos y que tenía que ser inimputable. Y en ese momento esa defensa sirvió. El hombre fue declarado inimputable y fue enviado solamente 3 años a un hospital psiquiátrico en donde supuestamente recibiría ayuda para tratar el problema que tenía. Luego de 3 años él fue liberado sin ninguna revisión y sin que tampoco se tuviera ningún seguimiento de su caso. Además de eso, se supo que este hombre tenía abiertas varias causas. Una por una violación a una prostituta en el año 2008 y otra por haber abusado sexualmente de sus hijastras. Además de eso, se revisó la cámara del colegio y ahí se pudo ver cómo Rosa Elvira salía esa noche tanto con Javier Velasco como con Mauricio. Se procedió a la captura del hombre en junio del año 2012. También se pudo corroborar que el ADN de Javier Velasco estaba en el cuerpo de Rosa Elvira, pero una muestra que había sido extraída en forma de semen cuando se realizó el examen de medicina legal en el cuerpo de la víctima. De Mauricio realmente no se pudo comprobar nada. Como el testigo dijo que había visto que Rosa se había subido a la moto de Javier y que Mauricio se había ido solo, y que además de eso no había ADN de él en el cuerpo de Rosa, realmente las autoridades no podían ponerlo en ningún proceso. Lo que sí se llegó a pensar fue que Mauricio sabía lo que estaba pasando, porque mientras se investigaba él nunca se presentó, estaba escondido y se llegó a pensar que tal vez estaba encubriendo a Javier Velasco, pero nunca llegó a tener ningún proceso penal por esto. El que obviamente pasó por un juicio fue Javier Velasco. De nuevo su defensa intentó hacer lo mismo que habían hecho unos años atrás, declararlo inimputable por problemas psiquiátricos. Esta vez un psiquiatra evaluó al hombre y si bien dijo que tenía varios problemas, realmente no era una persona que fuese inimputable. Javier Velasco en su primera declaración dijo que él no recordaba nada de lo que había pasado esa noche, que tenía una laguna mental. Dijo que lo último que recordaba era que él y Rosa habían hablado de pasar la noche en la casa de ella, que iban en la moto y pasaron frente al Parque Nacional, pero que de alguna manera luego de pasar frente al Parque Nacional él ya no recordaba nada, que al día siguiente se había despertado en su casa y que no sabía qué había pasado. Fue un proceso bastante largo ya que se pidieron muchas pruebas, testimonios y además de eso muchos exámenes para el acusado. Su defensa trató de alargarlo lo más posible, pero en el año 2013 al fin se dictó un veredicto. Pero antes de que pasara esto, Javier Velasco llegó a decir que en efecto él había violado y luego asesinado a Rosa Elvira Celi. Confesó ya que en Colombia hay una ley de que si el acusado confiesa se le puede reducir la pena. A él llegaron a reducirle la pena en 12 años. Se estaba enfrentando a un proceso de 60 años y fue solamente sentenciado a 48. Además de esto, con las otras leyes sobre reinserción, estudios y buen comportamiento, se cree que por el crimen de Rosa Elvira Celi, este hombre podía cumplir solamente 30 años en la cárcel.
Después de ese juicio, este hombre tenía un proceso abierto, como les dije, tanto por abuso sexual a sus hijastras como por la violación a una prostituta. Fue declarado culpable de la violación a la prostituta y fue sentenciado a 10 años de cárcel. En cuanto al caso del abuso sexual de sus hijastras, no se pudo hacer mucho. Realmente, supuestamente, no había muchas pruebas y el hombre nunca llegó a enfrentar un juicio por esto. Ahora él está en la cárcel cumpliendo su pena. La familia de Rosa Elvira obviamente no quedó contenta con esta sentencia, pero allí no podían hacer mucho, ya que todo había sido apegado a la ley y a lo que estaba allí. Lo que hicieron fue presentar diferentes demandas contra varias instituciones del Estado, por no haber actuado con tiempo y por no haber hecho las cosas como deberían ser. La Secretaría de Gobierno de Bogotá emitió un comunicado en el cual culpaban a Rosa Elvira de su muerte. Decía más o menos parafraseando lo siguiente: si Rosa Elvira Celi no hubiera salido con 2 compañeros después de terminar sus clases en horas de la noche, no estaríamos lamentando su muerte. Este comunicado fue lanzado al público, se leyó en diferentes medios de prensa. En ese momento, Miguel Uribe Turbay era el concejal. En las redes sociales, en el año 2019, cuando se conoció que este hombre estaba lanzando su candidatura para ser el alcalde de Bogotá, llegó a salir esto. El hombre negó completamente que él hubiese firmado el comunicado, que él hubiese autorizado que el comunicado saliera a la luz, que el proceso de la familia de Rosa Elvira contra la Secretaría de Bogotá venía de un periodo anterior al de él y que él no tenía mucho conocimiento, que además este comunicado había sido emitido por una abogada que había sido contratada igualmente en la anterior administración. Dijo que el comunicado había salido un día después de su boda sin que él lo aprobara. Pero también se criticó mucho el hecho de que cuando el comunicado salió, la Secretaría de Bogotá luego no se retractó, no pidió perdón ni ninguna de estas cosas. Así que para muchas personas, Miguel Uribe Turbay sí era consciente de lo que iba a salir en la prensa y realmente le dio igual. Y si obviamente le da igual, él siendo el concejal tiene que aprobar todo y fue la persona que lo aprobó. Se aprobó también la ley Rosa Elvira Celi, en la cual se ayuda a que no pasen más casos como los de Rosa, que haya condenas más duras y que se le dé ayuda y seguimiento a las familias. La ley de Rosa Elvira Celi ha ayudado luego en muchos casos de mujeres que han pasado por lo mismo que pasó ella. Ahora la hija de Rosa Elvira ya tiene 19 años. Su hermana Adriana es una mujer que ha luchado mucho porque se aprobara la ley de Rosa Elvira y también por los derechos de más mujeres. Existen 2 placas en honor a Rosa Elvira Celi, con las cuales se pretende su nombre nunca se olvide y quede un legado de todo lo que ella sufrió para que más adelante más mujeres no sufran esto y también las que lo sufran puedan obtener justicia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de Rosa Elvira es muy impactante. Ella sufrió muchísimo, tuvo una gran agonía, luchó por su vida todo lo que pudo, pero hay que tocar unos temas muy importantes aquí. Y el primero es el hecho de que esta persona que ya había cometido crímenes, que ya había estado en la cárcel, vamos a decirlo así, por un crimen muy fuerte, por un asesinato ya de otra mujer, esté libre, esté tranquilo y que solo haya cumplido 3 años en la cárcel. Si Javier Velasco hubiera tenido una pena cualquiera, ya fuese de 30 años como la de ahora, o de 40 años, o de 60 años, él no hubiera estado en el colegio nocturno, no hubiera conocido a Rosa y Rosa Elvira Celi estaría viva en este momento, hubiese visto a su hija crecer, hubiese terminado el bachillerato porque ya tenía pagado, ya estaba planeando terminarlo y hubiese ido a la universidad, tuviera una vida buena y realmente ya no está. Por eso no sabemos cuál hubiese sido su futuro, porque esta persona estaba en la calle y es un reincidente. También tenía procesos abiertos por abusar de sus
hijastras y también por la violación de una prostituta. Así que pensamos en mucho de por qué esta persona está en la calle. Vemos muchas personas en la calle. Realmente de él dijeron que era una persona tranquila, callada y que era muy inteligente. Así que nadie se pensaba que él podría ser un ex convicto, que él podría haber hecho algo malo en su vida. Realmente no daba esa apariencia. Así que también nos ponemos a pensar que podemos conocer a cualquier persona que no sabemos realmente qué pudo haber hecho en su pasado. También obviamente tenemos que hablar del comunicado de la Secretaría de Bogotá, que se me hizo demasiado... No lo sé, no entiendo cómo se les pudo ocurrir sacar eso en la prensa. No sé si tengan alguien que revise todo eso y que realmente alguien pueda pensar todo eso y que ellos, para defenderse de las demandas y todo eso, hayan podido culparla y decir que fue exclusiva la culpa de ella, que si ella no hubiera hecho esto, que si ella no hubiera hecho lo otro. Realmente hay muchos factores de los cuales hablar. Lo del alcalde, bueno, la persona que se estaba proponiendo como alcalde, realmente no sé si ganó o no. Que se excuse diciendo que estaba de boda y todo esto, creo que también se está restando mucha responsabilidad. Si eres concejal, todo pasa por ti, tú tienes que aprobarlo. Así que seguramente lo leyó y o le dio igual o estaba de acuerdo. Y en cualquiera de las dos situaciones creo que está bastante mal. Lo rescatable de esto es la ley de Rosa Elvira. Su hermana ha luchado mucho por esta ley, así que creo que es algo muy importante que pasó con todo este crimen. Y bueno, es algo que conmocionó no solamente a Colombia, sino a todos los lugares en donde llegó la noticia. Mi nombre es Lesma. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, compártanlo si creen que a alguien más le puede gustar, y también recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Aparezco como LesmaVR y en mis otros dos canales que dejaré en la descripción. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.